Queridos alumnos, en esta clase vamos a estudiar los conceptos principales de las finanzas públicas. ¿Qué es el Estado? ¿Cuántos son los poderes del Estado? ¿Qué es lo que hace este poder de imposición? ¿Quiénes son los que nos pueden imponer a nosotros aportar al Estado para todo lo que el Estado realiza? Por ejemplo, seguridad, escuelas, hospitales, todo esto que en el sistema para nosotros está gratuito, alguien lo tiene que financiar. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo hace el Estado? ¿Cuáles son estos poderes del Estado? Nosotros tenemos 3 poderes en el Estado que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Uno de ellos son quienes nos imponen a nosotros la capacidad, lo que vamos a tributar de acuerdo a nuestra capacidad. Ahora, ¿quién dice todo esto? ¿Quién dice qué tenemos que hacer y cuáles son nuestras obligaciones y qué es lo que tiene que hacer? Lo dice la Constitución Nacional. Y es ahí donde están nuestros deberes y nuestras obligaciones, tanto para el Estado, que está conformado y establecido ahí, como para nosotros los ciudadanos. En uno de los artículos, el poder de imposición quiere decir que nosotros debemos contribuir a donde nosotros estamos viviendo para financiar todos estos gastos que nuestro Estado tiene que asegurarnos. La Constitución dice, para los impuestos directos los pueden hacer directamente las provincias. Los impuestos indirectos los van a gravar directamente la Nación. La Nación a través de las leyes nacionales. Aquí tenemos todas las leyes que salen del Poder Legislativo. ¿Y qué pasa en las provincias? En las provincias, las leyes son las leyes provinciales que salen de en el caso de Córdoba, del Poder Legislativo que tiene Córdoba. Y en la municipalidad, ¿las municipalidades tienen poder de imposición? Sí, también tienen, a través de las ordenanzas. Una vez que el Estado recauda impuestos a través de, que en realidad son tributos, porque impuesto es una clase de tributos, estos tributos, una vez que se recaudan, deben ser presupuestados para ver cómo van a ser gastados en los distintos ámbitos. Y esto es el ámbito nacional que distribuye a través del presupuesto anual. La ley que establece los impuestos grava específicamente y establece quiénes son los sujetos. O sea, una ley es que el Poder Legislativo establece qué impuesto va a gravar. El Poder Legislativo dice cuál es la persona, cuál es el hecho económico y cuál es la circunstancia en la que se va a gravar. Y ese impuesto está en una ley especial, no está en la Constitución, sino en una ley que establece el Poder Legislativo. Entonces, a partir de ahí, los recursos del Estado son todos legales, son a partir del poder de imposición que tiene el Estado. La Constitución Nacional se reserva para Nación toda la recaudación de los impuestos indirectos. Pero, entonces, ¿las provincias pueden? No, las provincias han cedido a través de la Constitución Nacional esta facultad para Nación, para la imposición de los impuestos indirectos. ¿Qué significa impuestos indirectos al consumo? Quiere decir que grava manifestaciones de riqueza, no necesariamente algo específico como son los impuestos directos. Los impuestos directos gravan directamente el patrimonio, la riqueza, como en el caso de Nación, lo es el impuesto a las ganancias, que grava directamente la ganancia obtenida durante un periodo de tiempo, impuesto a los bienes personales, que toma una fecha determinada al cierre del ejercicio, o algunos otros de los impuestos que directamente conocemos en Nación. En provincia se otorga a las provincias la facultad de gravar a través de los impuestos directos al consumo, como son los ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor. Sin embargo, Nación, a través de una ley de urgencia, ha establecido algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto al IVA, que también grava el consumo, que es un impuesto que está a nivel nacional, que también concurrentemente está a nivel provincial, pero lo hace por un tiempo determinado. Lo que pasa que año a año se ha ido renovando esta ley y el plazo del impuesto se ha ido otorgando cada vez más y se ha hecho ya casi permanente. Ahora que tenemos todos los conceptos de las finanzas públicas bien leídos y bien estudiados, los invito a que realicen la actividad.
Para poder resolver la actividad propuesta, debíamos establecer qué sentencias eran correctas y luego ubicarlas en el cuadro que vemos en pantalla de acuerdo al tipo de clasificación de tributos. En esta clase vamos a ver una clase de estos impuestos que hablamos en las finanzas públicas. En este caso, un impuesto nacional. El impuesto a las ganancias. ¿Qué es? El impuesto a las ganancias grava la riqueza. ¿La riqueza obtenida de cualquier forma? No, es aquella riqueza obtenida durante un periodo. ¿Y quién establece quiénes son los que tenemos que pagarlo? Para eso está la ley del impuesto a las ganancias. ¿Y qué dice esta ley? Dice que los sujetos que deben tributar son tanto las personas físicas o las personas jurídicas. ¿Por qué? ¿O cuál sería el objeto? ¿Qué es lo que grava? Las riquezas obtenidas en el país y en el exterior. En el caso de las personas físicas, especifica que son aquellas que grava aquella ganancia obtenida en el país y en el exterior, siempre y cuando esta persona física sea residente. En el caso de las personas jurídicas, grava absolutamente toda la renta que genere esta persona jurídica. Veamos un par de cuestiones. Dijimos que la ganancia gravada son las riquezas obtenidas en el país, en el caso de los residentes, en el país y en el exterior. Es decir, si yo tengo un bien en el exterior generando alquileres, por ejemplo, y soy una persona residente del país, ¿pago por aquellas ganancias que vienen del exterior? Sí. Esto es lo que la ley o lo que se llama en la doctrina criterio de la renta mundial. Se grava absolutamente toda la renta obtenida a nivel mundial. Lo que se puede hacer después es descontarme todos los impuestos que en el exterior me hayan cobrado por la misma renta. Pero el impuesto a las ganancias de Argentina grava absolutamente toda la renta. Un no residente, ¿por qué impuestos estaría grabado en este caso? Sí, solamente si obtiene ganancia de fuente argentina, es decir, un extranjero residente en el exterior tiene, por ejemplo, un inmueble en nuestro país y la ganancia, los alquileres que le genere ese inmueble van a estar grabados a nivel nacional y él tributará en Argentina por esos ingresos. En el caso de las sociedades y de las empresas, siempre están grabadas. Ahora, por lo tanto, todo lo que son empresas, como tiene toda la renta grabada, es mucho más fácil saber qué se graba en el caso de las personas jurídicas. Ahora, cuando vamos a las personas físicas, por ejemplo, me gano la lotería. ¿Está grabado en el impuesto? No. La ley también establece ciertas condiciones para las personas físicas para estar grabadas. Una de ellas es la permanencia de la fuente. Por ejemplo, si la fuente se agota en el primer uso, no estaría grabada, no grabaría el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, la ley dice, siempre tiene que haber permanencia de la fuente, o sea, tiene que tener la potencialidad de generar más ingresos a futuro. Periodicidad, es decir, por ejemplo, tengo un médico que cobró honorario por una única cirugía durante el año. ¿Está grabado? Si uno piensa en términos de periodicidad cerrado, diría que no. Sin embargo, acá estamos hablando de potencialidad de generar ingresos futuros. En ese caso, el médico, por más que haga una única cirugía, tiene potencialidad de que la fuente se repita y que siga generando ingresos por su profesión. Por lo tanto, esa renta está grabada.
Y lo otro que tiene que tener como requisito fundamental para que una persona esté grabada es que haya habilitación de la fuente, de que esté habilitada para generar ingresos. Con esos tres requisitos es la única forma de que una persona física esté grabada. Entonces, en el caso que yo les había dado como ejemplo, si yo gano la lotería, ¿está grabada? No. Tengo la periodicidad se agotó, no tengo probabilidad de sacar siempre la lotería. Bueno, con estos conceptos los dejo para que realicen una pequeña actividad sobre el impuesto a las ganancias. En la actividad propuesta, deben identificar si el caso enunciado estaba o no alcanzado por el impuesto a las ganancias y justificar la respuesta. En esta clase vamos a ver la liquidación del impuesto a las ganancias. ¿Por qué es importante? Y acá hay un par de conceptos que tenemos que tener en claro para entender bien cuál es esta mecánica. Primero, ¿qué es un quebranto? Quebranto es cuando en un ejercicio no nos da ganancia y esa pérdida nos impacta como, y no me pueden grabar algo que encima yo perdí. El impuesto a la ganancia está para grabar riqueza, no para grabar cuando pierdo. Entonces, este quebranto o esta pérdida, la ley la tiene en cuenta y dice, bueno, a este quebranto le vamos a dar un tratamiento especial. Cuando vos tengas pérdida, no te voy a grabar inmediatamente el próximo año. Vamos a hacer de la siguiente forma. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para las liquidaciones es si estamos liquidando a una persona física o una persona jurídica. Si es una persona física, hay un esquema. Si es la persona jurídica, hay otro distinto. Vamos con la persona física primero. La persona física, por ejemplo, yo soy docente, trabajo como profesional independiente, entonces tengo trabajo de relación de dependencia, y soy independiente. Además, conformo o soy parte de una sociedad de familia. ¿Cómo pago por toda esta renta? Tengo un departamento y lo tengo alquilado, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Bueno, la ley establece ciertas categorías para cada uno de los ingresos, atendiendo a las particularidades que tiene el ingreso. Por ejemplo, primera categoría es la renta del suelo, la segunda es la renta de capitales. Por ejemplo, tengo un plazo fijo, donde va a la segunda categoría. La tercera categoría es las que obtengo de las sociedades, entre otras, fideicomisos, hay varias cuestiones, o un loteo con fines de urbanización. La cuarta categoría tengo todas las rentas personales y acá estaría mi sueldo como docente y mi actividad profesional. Estas categorías, la ley las establece bien y dice, dentro de cada categoría ustedes van a clasificar sus ganancias. Y dentro de cada categoría ustedes van a compensar si tienen pérdidas con sus ganancias. Una vez que tengan esa compensación, van a tener la renta bruta suya del periodo. Ahora, bien, ¿qué más le puedo deducir? La ley establece deducciones generales, como por ejemplo los gastos médicos, los alquileres. Luego de esto tenemos el resultado impositivo del periodo. O sea, si sigo teniendo ganancia hasta esta altura, es el resultado impositivo. Y decimos que el impuesto a las ganancias es un impuesto personal,
¿Por qué es personal? Porque atiende a la situación de cada uno de los sujetos. Entonces acá viene lo que se llaman las deducciones personales. Y está el mínimo no imponible, las cargas de familia. No es lo mismo lo que yo pago en el impuesto a las ganancias si tengo un niño o si soy soltera o si tengo 4. Esto la ley atiende y dice no, usted además de esta renta que le dio del periodo va a descontar lo que usted tenga como en conceptos de hijo un cierto monto. Y luego tenemos el resultado del ejercicio, al que le aplicamos la alícuota del 35%. En el caso de las empresas, lo único que se hace es partir del estado. ¿De qué estado? Del estado de resultado, donde tengo el resultado contable. Y de ahí se hacen ajustes. Bueno, los invito a que realicen con todos estos conceptos la actividad planeada para ustedes. Al momento de liquidar ganancia, existen 2 tipos de deducciones que podemos realizar por ley, las generales y las personales. En esta actividad debíamos identificar cuáles de las sentencias responden a deducciones generales y cuáles corresponden a deducciones personales. El impuesto a las ganancias determina cómo va a tributar cada una de las rentas. En este caso, vamos a ver que la ley establece 4 categorías para clasificar la renta que percibe una persona o un sujeto. En este caso vemos que viene la categoría 1, que sería la renta del suelo, la categoría 2, la renta de capital, la categoría 3, la que tenemos a través de las sociedades, y la categoría 4, que es la del sueldo, es todo el trabajo personal, todo, sueldos, jubilaciones o todo lo que haya generado. ¿Y por qué la selecciona? Porque establece cuestiones particulares para cada una de ellas. Una de estas cuestiones es el criterio de imputación de la renta, devengado o percibido. Para el impuesto a las ganancias, para la primera categoría, establece que el criterio va a ser el devengamiento. Para la segunda, el percibido, para la tercera, el devengado y para la cuarta, el percibido. En el caso de la primera categoría, les doy un ejemplo. Devengamiento del alquiler. Se devengó durante el periodo, la persona que me alquila a mí no me pagó nunca la renta. No me la pagó. Se atrasó en el alquiler, ¿yo tengo la obligación de pagar por ese impuesto? La ley dice que sí. Se aplica el criterio de lo devengado. Por lo tanto, si yo no lo percibí, esa será una deuda que tiene este sujeto conmigo, para mí será un crédito, pero para mí ya nació la obligación al pago del impuesto a las ganancias, aun cuando no la haya cobrado. En el caso de la segunda categoría, donde es la renta del capital, por lo contrario, el criterio es lo percibido. Por lo tanto, si tengo un plazo fijo que lo generé durante el 1 de enero de este año, pero lo hice por 366 días, quiere decir que la ganancia de todo ese plazo fijo, cuando se acredite que va a ser el 2 o el 3 de enero del año subsiguiente, recién pagará ganancia en el año siguiente. Quiere decir que este ejercicio, por más que el plazo fijo haya estado generando intereses, esos intereses este año no pagaré impuesto a las ganancias. Vamos a la tercera categoría, donde tiene el criterio de lo devengado, pero aquí tiene una particularidad. Hay una posibilidad que tienen ciertas empresas con algunas características para que este criterio se altere y se utilice lo que se llama devengado exigible. Pero
ojo, porque solamente con ciertas características. Cuando se aplica, por ejemplo, cuando me pagan, estamos acostumbrados a comprar cosas a crédito. Y crédito por 18 meses, 24 meses, compramos un televisor divino, grandísimo, en 24 cuotas. Bueno, ese tipo de empresas no graban justo con la venta, que debería ser el criterio para aplicar la ganancia, sino que va a pagar por las cuotas que se paguen en ese mes, en ese año. Entonces, esas cuotas de las 24 que caigan entrarán en ese periodo. Y en el caso de la cuarta categoría, lo importante acá es el sueldo del mes de diciembre, porque el criterio es el percibido. Es decir, yo durante de enero a diciembre de este año percibí diciembre del año pasado. Ahora, chicos, con todos estos conceptos estamos listos para ir a la actividad práctica integradora.